Gestión del estrés para profesores de formación profesional, maestros de escuela y profesores universitarios. ¿Qué es el estrés? El estrés es una de las palabras que utilizamos decenas de veces al día. Aunque la utilizamos regularmente, lo que queremos decir puede ser completamente diferente. La usamos cuando tenemos una lesión, la usamos cuando tenemos miedo de algo, cuando nos late el corazón, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos mordemos las uñas. Nuestros pensamientos sobre la situación en la que nos encontramos son los principales factores por los que nos sentimos incómodos y nos referimos a la situación o estado en el que nos encontramos como estresante. El estrés tiene su origen en inglés, que significa dificultad, y en francés antiguo significa opresión. Los famosos escritores del siglo XVII, Rousseau, Descartes y Locke, definen ese siglo como la era de la razón. El poeta del siglo XX, ganador del premio Pulitzer, Auden, llama al siglo la era de la ansiedad. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil o si nos ocurre algo primero, lo evaluamos mentalmente. Intentamos comprender si podemos afrontar la situación y cómo, de qué tipo y qué habilidades tenemos que tener y utilizar para superar lo que llamamos una situación estresante. Si nuestras habilidades superan las exigencias de la situación, entonces ya nos crea ansiedad. Pero si creemos que nuestras habilidades no son suficientes para afrontar y superar la situación en la que nos encontramos, nos sentimos ansiosos, calificamos la situación de estresante y mostramos una respuesta de estrés. Se trata de nuestras habilidades de afrontamiento, de cómo sentimos y juzgamos la situación en la que nos encontramos. Lo que decidimos mentalmente determina nuestra respuesta. El estrés puede provenir de una variedad de razones, situaciones o pensamientos que nos hacen sentirnos ansiosos y frustrados. Cada persona puede tener diferentes sentimientos o niveles de estrés porque podemos percibir la misma situación según nuestras habilidades de afrontamiento o experiencias previas. Aunque muchas personas tienen algún tipo de ansiedad al hablar en público, nuestras habilidades de afrontamiento y experiencias determinarían su nivel. En la mayoría de los casos, las personas se sienten estresadas porque piensan que no están preparadas. Del mismo modo, en un escenario al hablar en público, practicar y hacer los deberes para el discurso te ayudará a sentirte preparado y a superar los efectos negativos del estrés. El estrés es una parte normal de la vida humana, es motivador en pequeñas cantidades e incluso hace que las personas sean productivas en el mundo mental y tangible. En cambio, el estrés más allá de lo que uno puede manejar podría ser perjudicial para la salud, los negocios, la productividad, las relaciones personales y muchos aspectos de nuestra vida. Nuestra percepción y nuestras habilidades de afrontamiento serán determinantes para los efectos negativos del estrés. Podemos percibir el estrés como un estímulo para hacerlo mejor, o puede obstaculizar nuestra capacidad de hacer o cumplir la tarea. Responder al estrés es un camino de aprendizaje. Aprendemos los factores estresantes, aprendemos nuestras habilidades, aprendemos a responder y afrontar las diferentes situaciones de la vida cada día. Si percibimos y tratamos la mayoría de las situaciones cotidianas como estresantes, crecerá como una bola de nieve y podrían afectar a nuestro bienestar físico, mental y social. Cuando hablamos de evitar el estrés, se trata de cómo podemos gestionar el estrés en nuestras vidas. Gestionar el estrés o manejar el estrés es ahora evitar el estrés. En primer lugar, no es posible y no hay vida sin estrés. La gestión del estrés es evitar los efectos nocivos del mismo. Canalizar el estresor para que sea más productivo como estímulo. Aprender las habilidades de afrontamiento para estresores de la vida moderna de cada día. Se trata de experimentar el estrés
aprendiendo sus efectos positivos y negativos sobre nosotros y desarrollar métodos de afrontarlo. De este modo, tendremos más experiencia en el manejo de los factores estresantes y las situaciones de estrés en nuestras vidas. Es una experiencia de aprendizaje permanente para todo tipo de seres humanos. Si aprendemos y apreciamos el estrés, podemos controlarlo y podemos percibirlo positivamente, afectando nuestra salud en un sentido positivo. Principales fuentes de estrés. El estrés proviene de 4 fuentes principales: el entorno, los factores fisiológicos, los sociales y los pensamientos. El entorno físico puede ser una fuente de estrés. La multitud, las condiciones meteorológicas, el aire, el ruido y la contaminación ambiental, el tráfico o la sensación de inseguridad debido a la delincuencia pueden causar estrés. Como individuos, todos somos miembros de grupos sociales. Tenemos roles sociales que desempeñar en nuestras vidas. Podemos ser padres, empleados de una empresa. Debido a nuestros roles, tenemos responsabilidades. Derivadas de estas responsabilidades debemos trabajar y necesitamos completar tareas en determinadas fechas. Necesitamos gestionar nuestras finanzas también. En nuestras interacciones sociales podemos tener desacuerdos con nuestros compañeros, nuestras parejas, esposas, maridos e hijos. Al desempeñar nuestros papeles sociales, nos enfrentamos a todos los aspectos de la vida como seres humanos, ya sean positivos o negativos. Nos sentiremos felices y alegres con el éxito de un miembro de la familia, o estaremos muy tristes o incluso devastados con la pérdida de un ser querido. Las enfermedades y dolencias afectan a nuestro cuerpo. Cualquier motivo que provoque un deterioro de nuestra salud física se considera un factor de estrés físico. Cuando crecemos y nos hacemos mayores, pasamos por la adolescencia, el parto y el envejecimiento. Este tipo de cambios pueden causar estrés. Nuestros pensamientos son la culminación de nuestra vida y experiencias. Nuestro cerebro y nuestros pensamientos deciden cómo percibimos una situación dolorosa, agradable o estresante. Tipos de factores de estrés, positivos y negativos. Como hemos dicho, no todos los estresores se perciben como negativos. Lo que cuenta es cómo respondemos a los estresores. En la literatura hay 2 palabras para expresar nuestra reacción a un estresor: el estrés y angustia. En la vida cotidiana utilizamos el término estrés para referirnos a los factores estresantes negativos o positivos. La angustia se utiliza para expresar el estrés negativo, mientras que el estrés puede ser positivo o negativo. Pero la connotación general es que el estrés es malo para nosotros. Si los factores estresantes vienen en trozos pequeños que podemos manejar, los llamamos estrés positivo. El estrés positivo tiene algunas características que pueden diferenciarse de la angustia. El estrés positivo está dentro de nuestras habilidades para afrontarlo. Por lo general, no dura mucho tiempo. Se percibe como emocionante y da motivación, y aumenta el rendimiento. Por otro lado, la angustia o estrés negativo tiene características opuestas. Puede tener efectos negativos en la salud mental y física. Aumenta el nivel de ansiedad. Reduce la productividad. Puede prolongarse durante mucho tiempo y se percibe como difícil o imposible de sobrellevar para nosotros. A veces es difícil clasificar los factores de estrés en cualquiera de las categorías, porque cada persona tiene una capacidad y un conjunto de habilidades únicos para hacer frente a la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, antes de dar un discurso, hacer una presentación o un examen, una pequeña cantidad de ansiedad puede animar a algunos de nosotros a prepararse y practicar para lo que viene, mientras que para otros puede desanimar con pensamientos de no puedo hacerlo, voy a fallar, será un desastre, etc. Sin embargo, podríamos hacer alguna generalización y poner los factores de estrés como positivos o negativos. Algunos ejemplos son la muerte de un ser querido, la separación de la pareja o el cónyuge, las lesiones y la hospitalización de un miembro de la familia.
malos tratos, problemas financieros, problemas en el lugar de trabajo, fallos en la comunicación dentro de la familia, problemas de los miembros de la familia y los niños, el hecho de no encontrar suficiente tiempo para uno mismo y para los miembros de la familia en los tiempos modernos, y por último, dar un discurso o hacer una presentación ante el público. La lista de ejemplos de estrés positivos es más corta que la de los negativos. Por ejemplo, un ascenso en el trabajo, la finalización de un proyecto, un curso o una escuela, el comienzo de un nuevo trabajo, el inicio de una nueva vida con la pareja o el cónyuge, el hecho de convertirse en padre o madre, el cambio de lugar de residencia, las vacaciones, el descanso después de un trabajo duro y de la jubilación. Estresores internos. Al igual que hemos dado ejemplos de estresores externos, los estresores internos basados en nuestros sentimientos, pensamientos, hábitos y habilidades, solos o en combinación con factores externos, pueden aumentar el nivel de estrés. La causa interna más común de angustia son los miedos, que pueden ser lógicos o aprendidos. Aunque es el método de transporte más seguro, volar es un método incómodo y no preferido por algunos de nosotros. El miedo a la altura es otra fuente de estrés común. Hablar en público es una fuente muy común de estrés interno. Podría ser muy grave y puede limitar la comunicación incluso en entornos informales. Los pensamientos preocupantes sobre lo que podría pasar en el futuro son una fuente repetida de estrés en la vida de uno. Podrían ser el estado de salud, el futuro de alguien o la carrera en el trabajo. Aunque las personas hacen lo que está en su mano, no pueden evitar estas situaciones, pero tienen angustia. Este tipo de actitud puede derivar de la fijación de objetivos elevados y de tener ambiciones poco realistas. A diferencia de las fuentes internas de estrés mencionadas anteriormente, nuestros patrones de comportamiento pueden causar estrés de forma profunda y continuada. Este tipo de estresores internos puede ser fuente de estrés hasta que cambiemos nuestros comportamientos. Ejemplos de comportamientos en estas categorías pueden crear estrés en el trabajo y en casa. Debido al entorno formal, tienden a ser más importantes en el trabajo. Intentar hacer muchas cosas simultáneamente, no tener éxito y fracasar en la tarea esperada, falta de confianza en uno mismo, la incapacidad de establecer límites en el trabajo y en los círculos sociales, la procrastinación y la falta de planificación en cosas que se hacen. Una de las formas de combatir el miedo a dar un discurso en público es planificar con antelación. De este modo, uno puede disponer de tiempo suficiente para la preparación y la práctica. ¿Cómo percibimos el estrés y la ansiedad? La fobia es un sentimiento complejo que experimentamos cuando nos enfrentamos a factores de estrés. Cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes, mostramos signos físicos, conductuales y psicológicos. El sudor físico de las manos, el aumento del ritmo cardíaco y el enrojecimiento de las mejillas son signos de ansiedad. Mientras nos sentimos nerviosos y ansiosos, abandonar o evitar la situación o intentar conseguir un resultado perfecto son posibles ejemplos de comportamiento. Aprendemos el miedo y los factores de estrés. Tenemos miedo al fracaso y a la humillación. Los aprendemos a través de nuestras propias experiencias o observando y leyendo las de otros. Cuando vamos a dar un discurso en público, tendemos a pensar en el fracaso, la vergüenza y la humillación. En lugar de los pensamientos negativos, hay que saber superar la ansiedad. Si sabes qué es lo que te da miedo o qué te preocupa al dar un discurso, puedes abordarlo con la planificación y la práctica. A medida que vamos adquiriendo experiencia, podemos aprender a lidiar con los factores de estrés. Si conocemos nuestros puntos fuertes o débiles, esto nos ayudará a mejorar nuestra capacidad de hablar y comunicarnos y nos permitirá hacer frente a las situaciones estresantes. No solo al hablar en público, sino también en nuestras interacciones sociales.
Nuestros pensamientos están en la percepción de la ansiedad. Nuestros pensamientos nos dicen que estamos en peligro o en una situación peligrosa. Las amenazas físicas como el miedo o la mordedura de un perro o a una serpiente, las amenazas sociales como la humillación o el abrazo, o las amenazas mentales como volverse loco, son el resultado de nuestras percepciones basadas en nuestros pensamientos. La percepción del peligro, la amenaza o la humillación nos ayuda a estar preparados ante la situación. Aprendemos qué hacer cuando reconocemos un peligro. Del mismo modo, si reconocemos o percibimos la posibilidad de una humillación que puede ocurrir durante un discurso público, hacemos todos los preparativos necesarios antes de dar un discurso en público. Nos aprendemos el tema, estudiamos al público y practicamos. Nuestros pensamientos pueden ser ansiosos y nuestras percepciones serían muy negativas. Este tipo de pensamientos ansiosos suelen estar relacionados con el futuro. Los pensamientos ansiosos suelen empezar con una cláusula condicional como, por ejemplo, ¿qué pasa si mi discurso va mal? ¿Qué pasa si no puedo recordar las palabras o lo que tengo que decir? ¿Qué pasa si no puedo responder a las preguntas del público? ¿Y qué pasa si el público piensa que soy un idiota? Todos estos pensamientos están relacionados con el futuro y piensan en los resultados angustiosos. Para reflexionar, el estrés y tú, ¿cómo sabes que estás estresado? ¿Qué causas te producen estrés y cuándo sientes que estás estresado? Cuando te sientes estresado, ¿cuáles son tus principales y típicas reacciones? Cuando te sientes estresado, ¿sientes algún cambio en tu cuerpo? Cuando te enfrentas a una situación estresante, ¿cuál es tu primera respuesta en general? ¿Cuál es tu respuesta emocional cuando te enfrentas a una situación de estrés? ¿Alguna respuesta dominante en particular en diferentes situaciones? Para estas preguntas, tómate tu tiempo y respóndelas tranquilamente.